Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname, llena mi vida. Acompáñame, ilumíname, llena mi ser. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Muy buenas noches para todos. Espero que estén todos ahí en la presencia de Dios, pidiendo el Santo Espíritu del Señor para nosotros, para cada una de nuestras familias, para cada uno de nuestros hogares. Vamos a pedirle al Señor para que nos ilumine en esta noche y vamos a tomar el texto bíblico de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo versículo 28 y siguientes. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, a los cuales estamos de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde el principio a ser como sus hijos, para que fuera el mayor entre muchos hermanos. Y los que Dios destinó desde su principio, también los llamó. Y a los que llamó, los declaró libres de culpa. Y los declaró libres de toda culpa, ¿para qué? Para hacerlos parte de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que cada día nosotros podamos entender también este llamado. Oigan bien, este capítulo 8, este versículo 28 y siguientes, nos dice algo muy interesante y necesario para tener en cuenta. El Señor nos ha destinado y nos ha llamado. El Señor nos ha mostrado su grandeza. Pero muchas veces pasa que nosotros no somos capaces de escuchar el llamado que Dios nos hace a nosotros. Y por eso tendremos nosotros que estar atentos a ese llamado de Dios, a esa vocación a la que nos ha llamado. Cuando hablamos de vocación, casi siempre pensamos nosotros en vocación sacerdotal, en la vocación a las religiosas, a la vida consagrada. Pero es importante que nosotros tengamos claro que la vocación no solamente es eso, la vocación es mucho más. La primera vocación que tenemos es la vocación a la vida. Dios nos ha llamado a la vida. Y en muchos casos seguramente podemos pensar que se oponen a la vida, que seguramente pensemos en esto, en aquello, y al fin, y cuando pensamos, ahí está la vida. El Señor nos llama a la vida y nos ha llamado a esa vocación de la vida para que nosotros podamos entender su gracia entre nosotros. Por eso, hermanos, es importante que tengamos en cuenta el primer llamado que Dios nos hace es a la vocación de la vida. El segundo llamado, la vocación a la santidad. Por eso, cuando estamos pequeñitos nos bautizan y allí nos regalan la tria múnera, que es sacerdote, profeta y rey. Pero seamos santos desde el momento de santidad, desde el momento del bautismo. Por lo tanto, qué importante esto. Todo sucede para el bien de los que aman al Señor. Sí, claro. Pero tú y yo tenemos que escuchar ese llamado. Tenemos que escuchar y estar atentos a ese llamado que Dios nos dio. Y ese llamado se hace a través de ¿quién? De Jesucristo el Señor. Por eso el tema que hoy vamos a tratar, el tema que hoy vamos a hablar a través del Catecismo de la Iglesia Católica, como ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, es Dios sale al encuentro del hombre, la revelación. Y esa revelación se da a través de ¿quién? El Señor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a adentrarnos un poco más al Catecismo entonces de la Iglesia Católica. Ojo, atención, por favor. Seguramente les decía la vez pasada, ustedes tienen el catecismo tal vez en su casa, o si no, pues buscarlo por ahí. Seguramente este es mío, es un poco viejito, es la primera. Tiene ya, bueno, no importa, aquí está.
catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos que nosotros verdaderamente entonces que tener el catecismo. No es un catecismo allá pequeñito del Padre Astete, no, decíamos la vez pasada, e incluso cuál es la diferencia. No es el catecismo del Padre Astete, ni el catecismo de la Iglesia de Francia, ni el catecismo de la Iglesia de Italia, no, es el catecismo universal. Este catecismo propuesto por el Papa Juan Pablo II es el catecismo que nosotros deberíamos todos tener y de conocer, de vivir en nuestra vida. Recuerden precisamente que vamos a tomar nuevamente los detalles de la vez pasada, un detallito pequeño. Recuerda, el catecismo está dividido en 4 partes, que son lo que creemos, lo que celebramos, lo que vivimos. Y al final decíamos la 4ª parte, que es la oración, y se hace una experiencia de oración con el Padre Nuestro. Entonces recuerden, el catecismo, creemos, celebramos, vivimos. Y también acerca de la oración, que se miran las 7 plegarias o las 7 partes del Padre Nuestro según el Evangelio de San Mateo. Hoy, repito, nos vamos a adentrar entonces en este segundo momento, en esta segunda entrega, digámoslo así, nos vamos a reunir a segundo, Dios al encuentro del hombre. ¿De acuerdo? Dios al encuentro del hombre. ¿Y esto aparece a dónde? Allí en el numeral 50. Del numeral 50 hasta el numeral 69 vamos a estar allí pendientes en este día de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a adentrarnos un poquito más. Dios al encuentro del hombre. ¿A través de qué? A través de la revelación. ¿De acuerdo? Dios revela al hombre la gracia del hombre a través del hombre. Oigan bien este trabalenguas. Dios revela al hombre a través del hombre la gracia en el mismo hombre. ¿Quién es quién? Jesucristo el Señor, ¿de acuerdo? Y Jesucristo el Señor entonces nos muestra a nosotros precisamente esta realidad de fe, esta realidad de vida en cada uno de nosotros. Hoy podríamos pensar nosotros, ¿y cómo es eso? Pues recuerden esto muy importante para nuestra fe católica, y es que nosotros encontramos que los misterios del hombre se esclarecen a la luz del Verbo encarnado. Es Jesucristo el Señor. Por eso entonces aparecen allí en las diapositivas los numerales 50 al 53, 68 al 69, y toda esta información que vamos a estar tratando de trabajar durante esta noche, en esta media horita de formación que tenemos, ¿de acuerdo? Y es importante entonces que tengamos en cuenta que solo cuando nosotros pedimos la luz del Espíritu Santo y pedimos la gracia de Dios, podemos entender verdaderamente esta revelación que Dios ha hecho. Oigan bien, esto es importante, ¿por qué? Porque Dios se revela y envía a su Hijo Jesucristo para que nos muestre su gran amor. Pero Jesucristo ha pedido al Padre para que envíe el Espíritu Santo a ti y a mí, para que también nosotros podamos reconocer la revelación. Hoy, 2020 años después o un poquito más, es decir, 2000 años después o un poquito más, la gracia de Dios sigue verdaderamente triunfando y viviendo en nosotros. Por eso San Agustín proclama: tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Si ustedes recuerdan la vez pasada, en la formación anterior decíamos nosotros entonces que nuestro fin último era la felicidad. Nuestro fin último era ¿qué? Alabar y agradar a Dios. Y decíamos allí la realidad de la cruz, ¿no? La cruz que tiene el sentido profundo. Y es que dar gloria a Dios, madero vertical, y la salvación de los hombres, el madero ¿qué? Horizontal. Lo decíamos la vez pasada, entonces es importante que vamos repasando también toda esta realidad. Por eso, tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentres sus delicias en tu alabanza, porque nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Oigan bien esa frase importante que seguramente ustedes lo han escuchado en algún momento, ¿no? Oigan, Señor, nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El fin último del hombre es el conocimiento de Dios, y Dios se revela. Oigan, qué misericordia tan grande de Dios. El hombre buscando a Dios, y Dios se hace ¿qué? El encontradizo. Maravilloso eso entonces. Por eso encontramos nosotros entonces esta realidad, que tenemos que tener unas ideas principales para estos
numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? Vamos a tener algunos numerales muy pendientes. Recuerda que estamos a partir del numeral 50 en el Catecismo de la Iglesia Católica y aquí tenemos unas ideas principales que queden grabadas para nosotros. ¿De acuerdo? Bien. Primero, el deseo de Dios en el corazón del hombre. Oigan, el deseo de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Todo hombre como tal, que está compuesto de diferentes dimensiones, tiene una dimensión religiosa o una dimensión espiritual. Y siempre el anhelo del hombre será querer estar con su amado, será querer estar con Dios, con aquel que lo ha creado, con aquel que está siempre verdaderamente anhelando la gracia y el poder de su amor. Entonces, en el corazón del hombre siempre habrá un deseo de Dios. En el corazón del hombre siempre habrá un deseo de aquella trascendencia, de aquel Dios grande, sublime, poderoso y misericordioso. Por eso, miren, si una persona dice, no, yo no soy religioso, yo soy ateo, lo que sea, puede decirlo, pero siempre habrá en su corazón un deseo de tener un Dios. Y por eso muchas veces nosotros vemos incluso que muchas personas se crean un Dios, creen en la mata de plátano, que es un Dios, creen allá en la colilla del cigarrillo, como diría Leonardo Boff, creen allá tal vez en la penca sábila, creen en otras cosas, buscando diosecillos cuando de la vida, el Dios del amor está con nosotros, que es Jesucristo el Señor. Qué maravilloso poder pensar en esto. ¿Por qué? Porque como dice los Hechos de los Apóstoles, en Dios nos movemos, existimos y somos. Hechos 18, 28. Por eso entonces, hermanos, oigan, qué importante es esto tenerlo en cuenta. Si yo no creo en Dios, que es todopoderoso, me crearé un diosecillo que es simple y sencillo, ¿no? Seguramente creeremos por allá, tal vez en las hojas de azar de la India, tal vez creeremos por allá en la herradura, tal vez creeremos nosotros, en fin. O incluso muchas veces por eso nosotros creamos ídolos. ¿Y esos ídolos como cuáles? Bueno, ya encontramos ídolos de toda especie. El ídolo allá del fútbol, el ídolo allá de la canción, el ídolo allá de la televisión, el ídolo tal cosa, y hasta le rendimos pleitesía, ¿no? Y para esto tengo un ejemplo muy claro. Seguramente ustedes saben que en Argentina existe una iglesia maradoniana. Creyeron que Maradona es un dios y le hicieron su propia iglesia, su propia religión y ahí está. Pues hombre, no te pongas a poner tu fe en cosas banales y vacías. Pon tu fe en el Señor. Alaba y bendice el nombre. El deseo de Dios en tu deseo por querer conocer a Dios. Pero ante ello empieza una realidad difícil para nuestra realidad de cristianos, para nuestra realidad de humanos. Nos olvidamos o negamos a Dios. El hombre puede olvidarse de Dios o incluso rechazárselo. Tristemente pasa muchas veces. Incluso nos pasa a nosotros muchas veces. ¿Por qué? Porque simplemente buscamos a Dios por una necesidad. Buscamos a Dios porque necesitamos un milagro. Necesitamos un favorcito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Luego cuando ya no hay nada, pues viene entonces el desprecio, la rebeldía, el rechazo. Por eso entonces aparecen ahí como la ignorancia, la rebelión, el afán de las riquezas, el mal ejemplo, la actitud de miedo, el pecador, en fin. Ningún pretexto justifique el olvido, la negación de Dios. Hey hermanos, hay que estar atentos y vigilantes. No te distancies de Dios, no te separes de Dios, no te entres en rebeldía. No ganas nada con estar rebelde contra Dios. No ganas nada con negar el poder de Dios, cuando el poder de Dios lo vemos todos los días. Cuando la misericordia de Dios la podemos experimentar cada día, cuando la misericordia y la bondad del Señor la experimentamos en cada situación, en cada realidad que vivimos. No te alejes de Dios, no te apartes de Él, no estés rebelde, no te niegues a la posibilidad de ser amado por Dios. El Dios te ama, no te dejes simplemente engañar, embaucar. Tal vez nuevamente aquel enemigo del paraíso, como aparece ahí en la imagen, tal vez ese amigo también te está seduciendo para que te apartes del amor de Dios. Lejos de Dios somos muertos o estamos muertos. Lejos de Dios estamos vacíos. Así que déjate conquistar cada día por ese amor infinito de Dios en nuestra vida. Tercero, se puede conocer la existencia de Dios por medio de la razón natural. Claro, y entonces nosotros tenemos que entender que la razón natural nos da a nosotros la posibilidad de comprender esa grandeza de Dios, de buscar cada día la grandeza de Dios en nosotros. Oigan, maravilloso esto, ¿por qué?
Yo siempre me he quedado admirado cerca de, por ejemplo, de las matas de plátano, los palos de mango. Uno se pone a pensar y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Esto cómo surge? ¿Cómo se da? No sé si ustedes se han dado cuenta, no hemos podido todavía hacer un plátano, una cosa de estas en el laboratorio. Y cómo, por ejemplo, los plátanos se cortan y se maduran. Y cómo saben los plátanos que tienen que madurarse para comerlos, ¿no? Yo me pongo a pensar, bueno, por un ejemplo aquí un poco más práctico, uno se pone a pensar cómo son de sabrosas las cajeritas de plátano maduro, así con queso. Ay, Dios mío. Pero, ¿y eso cómo sucede? Pues Dios lo hace. Y Dios nos da allí la posibilidad de conocerlo. Dios nos da la posibilidad de conocerlo a través de los animales, de las plantas, a través de tantas cosas que encontramos, a través de nosotros mismos incluso. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esto otro? Pues Dios lo hace. Dios manifiesta su gloria cada día. Miren, a mí me gusta mucho un texto del libro de la sabiduría que lo tomaba Santo Tomás para decir, por la belleza de las criaturas conocerán la belleza del Creador. Y Dios cada día nos permite, a través del camino natural, poder conocer, a través de la razón natural, poder conocer su gloria y poder conocer su bondad en nuestros días. Cuarto, Dios sale al encuentro del hombre. ¡Ah, qué maravilloso esto! ¿Por qué? Porque precisamente Dios siempre está haciéndose el encontradizo. A pesar de que nosotros, como decíamos anteriormente, nos quisiéramos olvidar de Él, a pesar de que nosotros incluso quisiéramos apartarnos de Él, Dios está presente y Dios se hace presente, sale al encuentro del hombre. Oigan, maravilloso esto porque en este tiempo de Pascua, de manera especial, podemos pensar nosotros cómo ha pasado esto. Miren, el tiempo de Pascua hemos leído nosotros las apariciones de Jesús. Y si ustedes se dan cuenta, encontramos que Jesús se aparece a los discípulos, Él se hace el encontradizo. No es que los discípulos lo estén buscando, porque los discípulos recuerdan cómo estaban. Los discípulos estaban llenos de miedo, pero Jesús se hace el encontradizo y llega precisamente ¿para qué? Llega para mostrarles a ellos que está vivo y resucitado. Dios sigue haciendo en nosotros la obra de amor y de misericordia. Dios sigue saliendo al encuentro del hombre. El hombre muchas veces ciego, el hombre muchas veces simplemente se hace el ciego tal vez también. El hombre, en vez de seguir el camino de Dios, prefiere tomar otro sentido. Por eso Dios le da respuesta siempre a la búsqueda incesante del hombre. Por eso cuando nosotros rezamos el salmista, dice el Salmo, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias, porque Él está allí siempre presente, Él está allí siempre con nosotros. En este capítulo 8 que rezábamos, que orábamos ahorita, en el inicio de esta charla, recuerden ustedes, capítulo 8 de la Carta a los Romanos que leíamos ahorita, precisamente nos dice San Pablo allí, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pues Dios sale al encuentro del hombre. En este capítulo, en este punto quinto, es necesario tener en cuenta esto entonces. Jesucristo, que es la palabra del Padre. Y esa palabra del Padre, como dice el prólogo de San Juan, del Evangelio de San Juan, es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por eso encontramos nosotros entonces que esa palabra es única, perfecta, definitiva, porque es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, porque es Jesucristo que ha dicho ya todo lo que Dios quería decirnos a los hombres. No habrá otra revelación después de Cristo, porque Cristo se ha revelado totalmente, se ha entregado totalmente. Por eso tú y yo tenemos que creer, tenemos que confiar en el Señor. Miren, en estos días, en esta semana de manera especial, estamos leyendo ese capítulo 6 del Evangelio de San Juan, donde habla de Jesús que es el pan de vida, es el pan de la palabra, es el pan que alimenta, es aquel que nos sacia, es aquel que nos llena de su amor, es aquel que nos muestra la gran bondad de Dios para con cada uno de nosotros. La palabra que se hace carne, la palabra que llena nuestra vida, que transforma nuestros corazones, sigue estando presente en medio de nuestros días para llenarnos de su infinito amor cada día. ¿De acuerdo? Jesucristo es la palabra del Padre. Sexto, las fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura y la tradición. Y de manera especial, esta fuente de la revelación, que es la Sagrada Escritura y la tradición, se manifiestan en la Iglesia a través del magisterio de la Iglesia.
Oigan, ojo, por favor, si ustedes ven ahí esa diapositiva, si no, después le llegará el correo a los que la pidan. Pero recuerden, miren esto, es importante, y que lo decía en estos días, bueno, en la cuarentena y en la cuaresma, les decía a ustedes, busquen en su Biblia. Si en su Biblia no están los libros completos, no tienes una Biblia apta para ti, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque seguramente nosotros podemos pensar en esta realidad, y es la Biblia nuestra Biblia debe tener precisamente los 72, 73 libros. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, y eso seguramente tendremos que hablarlo después, hay unos libros que se llaman deuterocanónicos, y estos libros deuterocanónicos son 7 libros que algunas Biblias protestantes no tienen. En tu casa, por favor, busca. Si hay en tu casa, en tu Biblia, no aparece, por ejemplo, el libro del Eclesiástico, no aparece, por ejemplo, el libro de Baruch, no aparece, por ejemplo, los libros de los Macabeos, esa Biblia no es católica, esa Biblia no está completa, esa Biblia no está allí con la inspiración y la revelación que Dios nos muestra a cada uno de nosotros. Hey, es importante que revises, por favor, porque tu fe debe ser basada en ello. Bueno, seguramente para algunos la Biblia solamente tiene una página, que es la del Salmo 91 ya, ¿no? Porque seguramente es la única página que han leído, o la que estamos ojeadita allí en la casa tal vez. Pues es importante que la Biblia la utilicemos para leerla, la Biblia la utilicemos para llenarnos de su palabra, para llenarnos de su amor, para llenarnos de su misericordia y sobre todo para llenarnos de esa bondad de Dios que a través de la Escritura nos da. Y la tradición que es revelada por Cristo y por el Espíritu Santo a los apóstoles. Para eso escogió 12 apóstoles. Que este man de Judas le dio por traicionar a Jesús, entonces, ¿qué pasó? ¿Quedaron 11? Sí, quedaron 11, y precisamente por eso los apóstoles escogieron a otro más. ¿Para qué? Para completar los 12. Incluso le queda la pregunta allí, ¿cuál fue el apóstol que reemplazó a Judas? Si pueden responderlo allí en el WhatsApp, en el chat, en fin, respóndalo. ¿Quién fue el discípulo que reemplazó a Judas Iscariote? Judas Iscariote se murió y tuvieron que nombrar un nuevo apóstol. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguno de ustedes sabe? Si alguno de ustedes sabe, escríbalo por favor allí al WhatsApp o allí al chat del Facebook o de YouTube o tal vez aquí de Instagram, pero tenemos bloqueados los comentarios. Pero no importa, después nos dirán entonces quién fue. Y eso tenemos que entender nosotros. La Sagrada Escritura y la tradición son las fuentes de esta revelación que nosotros vivimos, ¿de acuerdo? Y entonces allí está precisamente esto. 7. La iglesia precisamente ¿qué hace? Custodia e interpreta ese depósito de la fe. Custodia, es decir, cuida ese depósito de la fe y también interpreta ese depósito de la fe. Es decir, la iglesia va interpretando a la luz del Espíritu Santo la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, y también va custodiando, velando de que no hayan errores, que no hayan de la doctrina y sobre todo de la profesión de la fe en cada uno de nosotros. Y allí es donde encontramos nosotros entonces ¿qué cosa? La doctrina cristiana que la iglesia no se cansa nunca de proclamar. Hermanos, muchas veces seguramente no le hemos prestado mucha atención, nos hemos quedado siendo simplemente unos católicos o unos cristianos de misa, ¿cierto? Dirían algunos de misa y olla tal vez, pero es necesario que tú y yo tengamos claro, y es, nosotros tenemos que formarnos, debemos dejar de ser unos cristianos tibios o tal vez unos cristianos allí como fríos, simplemente de la realidad, y empezar a calentarnos con el fuego, como decía el domingo en la misa y como decía el domingo en la liturgia, como esos discípulos de Maús, que precisamente nosotros muchas veces ya se nos va encendiendo en el corazón tal vez. Bueno, allí nos responde Matías, dice que fue el apóstol que reemplazó, dice de él. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta entonces que precisamente allí está una realidad profunda de nuestra fe. Esa realidad profunda de nuestra fe, ¿cuál es? Que nosotros debemos conocer la fe. Conocer las virtudes teologales, conocer los dones y frutos del Espíritu Santo, conocer la iglesia, por qué celebra la liturgia de esta manera, en fin, tantas cosas. Necesitamos conocer la doctrina cristiana, ¿de acuerdo? 8, conocer la Biblia. Claro, es importante, necesario, ojalá que lo podamos hacer todos. Miren, hace algún tiempo la iglesia ha venido promocionando un poquito con más fuerza, ha venido promocionando precisamente la lección divina. Qué maravilloso poder eso, poder hacer el ejercicio de la lección divina.
Aquí en nuestros sectores estamos en este momento con el Evangelio de Mateo, maravilloso. Ojalá podamos todos estar haciéndola. Lastimosamente en este momento pues no podemos reunirnos, no podemos congregarnos allí como pequeña comunidad, no podemos congregarnos como iglesia aquí en el templo, pero nos congregamos como iglesia a través de estos medios virtuales que el Señor nos proporciona también. Pues maravilloso poder nosotros verdaderamente hacer este proceso de la lección divina. Nosotros ojalá incluso, no podemos hacerlo todos los días porque tal vez hacerlo semanalmente, mensualmente, la lección divina. Hombre, leer, meditar, contemplar, accionar la palabra de Dios en nosotros. Qué importante, sobre todo necesario para nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento comunitario. Por lo tanto, este octavo punto que nos regala el Catecismo de la Iglesia Católica es aprender a conocer la palabra de Dios, aprender a conocer la Biblia. ¿Cuáles son los libros del Antiguo Testamento? ¿Cuáles son los libros del Nuevo Testamento? Que cuando nosotros nos digan, mire, el profeta Ezequiel, ay, ¿dónde está eso? O venga, busque lo que está aquí en el Antiguo Testamento y vamos a buscarlo, en fin, claro. Hay que hacerlo, vamos a buscarlo. ¿Dónde lo buscamos? En el Antiguo Testamento. Ay, padre, dígame la página. Muchas veces la gente pregunta que por la página, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está algún libro de la Biblia? Hombre, eso no viene por página, recuerden, la Biblia viene por capítulos, por versículos. La Biblia viene a través de los diferentes aspectos, diferentes géneros literarios. Están primero los libros del Pentateuco, luego están los profetas, los narrativos, los históricos, en fin, en un orden aquí. Eso lo veremos después con el favor de Dios, pero lo importante es que verdaderamente cada día nos enamoremos más de la palabra de Dios. Cada día luchemos por conocer la palabra de Dios. Repito, la Biblia no solamente para que esté abierta en tu casa en el Salmo 91. Tienes que abrir la Biblia para leerla, para contemplar la realidad. Hoy seguramente tenemos unas ayudas. Algunas ayudas, por ejemplo, tenemos libritos en los cuales viene la lectura diaria. ¿Cierto? Maravilloso. Muy bueno eso. Pero recuerda que si tú puedes hacer la lectura desde este manual que te está sirviendo, pero también puedes hacerla desde tu Biblia, que encontrarás algunos más detalles tal vez, pues será maravilloso. Incluso decirles aquí a manera de consejo, no tengas una Biblia de esas medio pelo, no una Biblia ahí que, no, es que para la Biblia nos cuesta gastar, ¿no? Entonces tengo una Biblia por esa baratica de 9,000 pesos. Bueno, eso seguramente te va a ayudar, sí, no vamos a decir que no, pero hombre, consigue una Biblia un poco más costosita. ¿Para qué? Para que sea una Biblia de estudio, que tú puedas tener citas contra en el paralelo, para poder buscar un poco más de comentarios, para poder aprender un poco más. Lastimosamente, nosotros somos buenos para gastar plata en otras cosas, en otras pendejaditas, pero nos cuesta gastar dinero para poder formarnos, para poder aprender, para poder saber más de la Biblia. Pero bueno, un comentario simplemente ahí abierto, cierro paréntesis en eso. Listo. Bien. Noveno, es necesario que nosotros entendamos que hay que tener unos propósitos en la vida cristiana. ¿De acuerdo? Es decir, esto siempre lo vamos a ver en nuestra formación que estamos haciendo, siempre vamos a ver la necesidad de poder verdaderamente, ¿qué? De poder tener un propósito claro en la vida cristiana. Entonces, hasta el momento, tengamos en cuenta, por favor, tengamos en cuenta, numeral 50, oigan, si usted tiene su catecismo allá en la casa, por favor, mire, numeral 50, está Dios al encuentro del hombre, la revelación de Dios. Esa revelación de Dios es una revelación en el amor que Dios hace para ti y para mí. Y por eso entonces encontramos que Dios se ha hecho hombre a través de Jesucristo, se ha revelado para mostrarnos la grandeza de su misericordia y de su amor por cada uno de nosotros. ¿Cuál será el propósito entonces en este día para nosotros, para que nos quede esta formación? Pues pensar en la frase que pusimos ahorita, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Oigan, yo quisiera dejarles a ustedes esa frase allí, que ojalá les acompañe durante esta semana y que ojalá les pueda servir para meditar y pensar durante esta semana su oración. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Que ojalá pueda hacer esa frase allí para nuestra oración personal. Piénsalo durante tu oración personal durante estos días. Y piénsalo y dile, Señor, gracias, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Qué maravillosa palabra que nos regaló San Agustín, este pensamiento, que también sea nuestro pensamiento
durante estos días y también sobre todo nos dé la fuerza para poder seguir creyendo, esperando y amando a Jesucristo el Señor. Y como segundo propósito, leer cada día algo de la Biblia, comenzando por los 4 evangelios, ¿de acuerdo? Seguramente ustedes tienen allí en su casa la Biblia. Propóngase, por ejemplo, yo les propondría, lean el capítulo 6 de San Juan, que estamos leyendo durante estos días en la liturgia de la palabra, en la Eucaristía, que ojalá nos pueda servir a nosotros también para poder estar allí en compañía de Dios, ¿de acuerdo? Muy bien, de verdad que esta media horita de formación, media horita exacta, ya está, hemos tenido esta experiencia de Dios, Dios que se revela, que quede entonces allí como una frase: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón descansa, está inquieto hasta que descanse en ti. ¿De acuerdo? Primero. Segundo, recuerda, Dios se sigue revelando con amor hacia ti. Dios se sigue revelando con amor para tu familia, para cada uno de nosotros. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga. Que la Virgen María nos cuide. Empezaremos este mes de la Virgen María con el favor de Dios el viernes. Recuerda, en familia puedes orar el rosario. Podemos orar juntos el rosario y podemos dar gloria a Dios a través de este rezo, a través de esta oración. Que el Señor siga protegiéndonos cada día, nos selle con su sangre preciosa que ha derramado en la cruz, y que bajo el manto maternal de María estemos siempre cobijados. Que Él nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche para todos ustedes y que Dios siempre les acompañe y les bendiga con su gran amor. Un abrazo para todos. Feliz noche.